La vértebra, ¿cómo se llama esta vértebra? Es una vértebra cervical, una vértebra lumbar, ¿ya? Ahí está. Y aquí vamos a poder visualizar la vértebra y la bien. Entonces, si nosotros retirásemos de este cráneo, podríamos visualizar el atlas, ¿ya? El cual, a diferencia del resto de vértebras, no presenta un cuerpo, ¿ya? Simplemente presenta dos arcos, un arco anterior y un arco Posterior. posterior. Eso lo viene en teoría, ¿verdad? Presenta, si lo vemos en la parte superior, un arco anterior y un arco Posterior. posterior. ¿Qué más encontramos en el atrás? Presenta dos masas laterales, ¿ya? Entonces, las que aparentan ser apófisis, ¿verdad? Las apófisis transversas. Dos masas laterales, ¿ya? ¿Qué más presenta? En la parte superior de sus masas se presentan unas carillas articulares, ¿con quién? Con el axis. Atlas, axis. ¿Con quién se articula la parte superior? Con la Con el occipital. con el occipital, ¿ya? Con las apófisis Occipitales. occipital, ¿ya? En el borde posterior del occipital, ¿ok? Y en la parte inferior encontramos dos masas, dos articulaciones con el axis. En la parte media vamos a encontrar un par de agujeritos. Los agujeros transversos, ¿ya? Y por la parte anterior del arco anterior vamos a encontrar una pequeña carilla. Una carilla que es la carilla que se va a articular con la apófisis odontoides del axis, ¿ya? El axis, en su parte anterior, presenta una prominencia, una elevación que es conocida como apófisis odontoides, ¿ya? Que se va a introducir en la mitad de la vértebra atlas, ¿ok? Si nosotros lo vemos en la parte posterior, ¿pueden ver? La apófisis odontoides, ¿ya? Entonces, esta apófisis odontoides se articula con la parte posterior, con la carilla posterior del arco anterior del atlas. Ay. ¿Están visualizando? Sí. Es como si estuviesen engranando, ¿verdad? Con la cara posterior o con la carilla posterior del arco anterior del atlas. ¿Ya? El axis ya presenta una pequeña espina, que es la espina, una apófisis espinosa, ¿ya? Presenta sí también dos masas, no presenta todavía las apófisis transversas, presenta un pequeño cuerpo inferior, ¿ya? Y una apófisis odontoides a nivel superior, ¿ya? También presenta dos agujeros, que son los agujeros transversos. La mayoría, todas las vértebras cervicales van a presentar en su parte, en la parte de las apófisis transversas, van a presentar agujeros, ¿ya? Esos agujeros son los agujeros transversos, que no se encuentran ni en las vértebras lumbares ni en las sacrales, ¿ya? Ni en las torácicas. Solamente en el axis. Solamente en las vértebras cervicales. Cervicales. Solo en vértebras cervicales, ¿ya? Sí. A partir del axis, para el resto de las vértebras solamente cervicales, vamos a ver que las apófisis espinosas son apófisis espinosas bifurcadas. Van a presentar dos puntas, ¿ya? Bífidas, ¿ok? Ustedes pueden ver, ¿ya? Y cada vez que va bajando, esas apófisis van siendo mucho más largas, más largas, ¿ya?
esa es una manera muy práctica de poder reconocer las vértebras, ¿ya? Las vértebras cervicales presentan una apófisis espinosa recta, larga y bífida. ¿Ok? ¿Pueden ver? Las vértebras torácicas presentan una apófisis espinosa larga e inclinada hacia abajo. Todas, la mayoría. Y las lumbares presentan unas apófisis transversas gruesas, rectas y cuadrangulares. ¿Ya? Entonces, una manera bastante sencilla de poder reconocer una vértebra. ¿Sí? Están penando. Está pelando. No me toque. Está pena. ¿Por qué? Ah, ¿Te tocaba? sí. Entre las mismas vértebras vamos a ver que van a formarse pequeños agujeros, conocidos como los agujeros vertebrales o los Medulares. ¿Medulares? ¿Ah? ¿Medulares? ¿Medulares? No, ¿No? son agujeros Agujeros. pues me habla ahí. Sí, sí. Sácalo. Los agujeros de confusión, Mm. ¿ya? Los agujeros de confusión, ¿por dónde van a salir? O van a formarse los plexos, ¿verdad? Bueno, como les explicaba, dentro del tórax vamos a encontrar un conjunto de vísceras que son protegidas por la caja torácica, ¿ya? O rejilla torácica. Entre ellas están los pulmones, el corazón, ¿ya? Está delimitado por el borde inferior, por el diafragma, que es un músculo que nos permite, nos ayuda a separar todas las vísceras superiores de las vísceras inferiores, ¿no? En la parte inferior encontramos el aparato digestivo, urinario, pancreático, hígado y todo eso, ¿verdad? Las costillas también presentan partes. Entre ellas vamos a encontrar la primera, la segunda y el resto de las costillas, ¿ya? La primera y la segunda se diferencian del resto de costillas porque presentan una cara superior, presentan una cara superior, una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior. ¿Ya? Borde anterior, posterior, cara superior y por abajo la cara Inferior. inferior. ¿Ok? Eso solamente se da en la primera y en la segunda costilla. En el resto de costillas, nosotros vamos a encontrar un borde Barra anterior. superior, un borde inferior, una cara anterior y una cara Posterior. posterior. ¿Ya? Es al inverso. Eso se da en el resto de las costillas. Y eso lo podemos ver aquí. Vemos en la posición anatómica que la primera y la segunda costilla están mucho más horizontales que el resto. ¿Ya? Es por ello que encontramos una cara superior, una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior, tanto en la primera como en la segunda. En el resto es diferente, en el resto sí encontramos una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. Ya, eso se da en el resto. ¿Ok? La primera costilla va a presentar una característica muy importante, la diferencia del resto, donde se va, en la primera costilla van a tratar de los músculos, ¿verdad? ¿Qué músculos? Externo. Un músculo muy conocido. Esternoclavicular. ¿Ah? Esternoclavicular. El subclavicular, ¿no? El músculo subclavicular. Clavicular. Todas las costillas presentan las mismas características. Presentan una cabeza, ¿ya? Presentan un cuello. ¿Ok? ¿Cómo se llama este acá? El tubérculo. Tubérculo costal.
Costal. El tubérculo costal, ¿qué más va a presentar? Una porción proximal, ¿qué más presenta? En la parte interna presenta un surco. Surco transversal. Surco Intercostal. costal, porque van a pasar arterias y venas, los venas van a costal, ¿ya? ¿Qué más encontramos en las costillas? El borde externo, el borde, es el borde, Lateral. no, perdón. Externo. El borde externo, ¿ya? Pero ya me han sacado de cuadro cuando andaba el borde Externa. externo, ¿ya? Su borde externo. Disculpa, me han sacado de cuadro y me dieron la noticia. El examen final, jóvenes, para los que no estaban, es el 25, sería ya práctico. ¿Ya? Lo va a tomar el doctor Bernal, ya no lo voy a tomar yo. Por eso es que me han sacado de cuadro, porque no tenía planeado nada. ¿Ya? Bueno, esto delega lo comento. Para que se quede. Es lo que sé que. Yo estoy de viaje. Yo estoy de viaje. Bueno, entonces vamos a ver que también entre las costillas vamos a encontrar un cartílago. ¿Ya? El cartílago, perdón, a nivel entre las vértebras donde pone cartílago, que es el cartílago. Entre las vértebras vamos a encontrar un cartílago. ¿Ya? El cartílago intervertebral, el cual permite o sirve de amortiguador para las fuerzas verticales que se van a producir a nivel de las vértebras. ¿Ya? Nos van a permitir un ligero desplazamiento entre vértebras, pues las vértebras no giran por completo, presentan una articulación bastante lenta, bastante disminuida, ¿ya? A diferencia de otras articulaciones, como el brazo y la pierna. ¿Podemos ver? La diferencia entre el cartílago y el cuerpo de la vértebra. ¿Ya? Vamos a poder distinguir. Vamos a hablar sobre lo que ustedes estaban preguntando la semana pasada. Yo me encontré en mi diapositiva de mediastino. Me bajé unas diapositivas de internet. ¿Ya?